Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista de Nueva Cuenta. Hoy estamos con Hernán Gómez Bruera, que es un analista político de primera, internacionalista, que ha sido investigador, profesor del Instituto Mora, del Ibero, del CIDE. Y bueno, lo hemos elegido para hacer una evaluación del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador por algo que a mí me llama muchísimo la atención. Él se ha significado en estos últimos meses, un año, quizá un poquito más, por ser uno de los analistas que más ha logrado entrar a las entrañas de la llamada 4T. Y déjame preguntarte, Hernán, ¿no ha sido complicado en esta época tan polarizada mantener una posición crítica respecto de la 4T y al mismo tiempo simpatizar con ella? Sí, es difícil, pero creo que es lo que uno debe hacer cuando apoya un proyecto con seriedad. O sea, yo sí creo que este es un gobierno que puede transformar al país y lo creo en serio. Y yo creo que cuando uno se toma algo en serio, tiene que ser crítico, si no te lo estás tomando en realidad a la burla. Pero como que no les gusta mucho a algunos de tus compañeros que están allá adentro, ¿no? Algunos, pero mira, yo me he acostumbrado a tener digamos, haters de un lado y del otro, tanto en la derecha como algunos quizás en la izquierda o en el obradorismo, muchos menos, por suerte. Pero bueno, siempre hay posturas extremas, pero yo creo que hay que saber también vivir con eso. O sea, tú sí crees en la 4T, cuarta transformación, o sea, con todas sus letras, y que Sí. empieza por ahí abajo. O sea, creo en la voluntad de un líder que es, digamos, que cree en eso. O sea, me parece bien que en vez de tener a un gerente más, tengamos a alguien que se plantea seriamente hacer historia. Y uno puede decir, pues es un megalómano que se compara con Juárez y con los héroes de la independencia y con Emiliano Zapata y con Lázaro Cárdenas y con quien sea más. Y alguien podría criticar eso. Pero yo creo que después de la mediocridad de presidentes que hemos tenido, tener un presidente alguien que esté convencido en pasar a la historia, es bueno, porque significa que no va a ser un presidente intrascendente. Sí, mediocre creo que Sí. no llega, pero mesiánico, que es lo que dicen sus críticos. A mí me parece que es casi de libreto esa crítica, ¿no? Pero igual del libreto podría ser esta división de conservadores, liberales, ¿o tú realmente la ves así en la vida cotidiana? Bueno, yo veo que somos una sociedad dramáticamente dividida por las desigualdades y que lo que ha hecho este presidente es politizar las desigualdades. Algunos podrían decir, no, eso no está bien porque nos divide, o no, eso no está bien porque en el fondo a muchos, porque no quisieran que se hable de ese tema, ¿no? Porque en el fondo ellos están en el sitio del privilegio y claro, cuando estás en el sitio del privilegio, pues desde luego que no quieres que las desigualdades se politicen. Si acaso aceptas que se hable de desigualdades en un informe, en un reporte de algún organismo internacional y aceptas que sea discutir el punto desde el lado académico, pero no llevarlo a la arena política. Y lo que ha hecho este presidente, al ponerle nombre y apellido a las cosas, pues es politizar la desigualdad y por eso existe, por eso les llama fifís a unos y a otros les llama de otra manera. Y ahora, hay que cuidar de que eso no se vaya al extremo, al punto de generar una grieta en la sociedad. O sea, ahora que ganó Alberto Fernández en Argentina, un poco el mensaje que él ha dado es justo hay que superar esa grieta. De esa grieta no solo fue responsable la izquierda, ni solo es responsable la izquierda. En Argentina, por ejemplo, la grieta la acentuó el macrismo. Y yo creo que aquí también la grieta no es nada más responsabilidad
de López Obrador crear la grieta. O sea, la grieta se puede ampliar también por las posturas de la derecha. O sea, cuando un líder, un diputado panista acusa al gobierno, al presidente de ser racista y lo compara con Hitler, pues eso es una postura muy polarizante. O sea, usar en el discurso público los horrores del nazismo es muy polarizante. Y entonces, perdón, pero el responsable de la grieta ahí no está siendo el presidente. Bueno, están siendo los dos, ¿no? Claro, entonces pues, se necesitan dos para bailar un tango y aquí hay dos que están bailando ese tango. ¿Y esa grieta qué tan profunda la ves? ¿Se está abriendo más? ¿Hay manera de que se reponga? Porque yo no le veo esa intención al presidente. Al contrario, creo que necesita villanos para mantener esa emoción, esa fiebre, esa necesidad de lucha por la 4T. Bueno, el impulso de ponerle, digamos, la idea de ponerle nombre y apellido a la desigualdad y politizar la desigualdad va a estar ahí siempre. Yo no creo que el presidente quiera llevarla al extremo. En algunos temas clave el presidente es moderado y es prudente. Yo no veo a un presidente peleándose con Donald Trump. No veo a un presidente estarse peleando todos los días, por ejemplo, contra el poder económico. Son críticas puntuales dirigidas a ciertas personas o a ciertos grupos, pero no veo a un presidente peleado como... Sí, no está contra todos, así ton y son, pues. No. Está cuidándose. Yo creo que sí, tampoco no es una cosa así alocada lo que estamos viviendo, ¿no? Y mucho menos si lo comparamos con otros gobiernos de izquierda que ha habido en América Latina. Siempre las comparaciones siento que son útiles para aclarar muchas de esas dudas. ¿Con quién lo compararías tú, por ejemplo? Pues mira, en el tipo de coalición que hizo para llegar al gobierno con Lula. Porque depende en qué, ¿no? No hay uno con qué compararlo en todo. Me parece que Lula hizo un armado, una coalición muy amplia y heterogénea, y un poco la 4T es eso. Siempre que criticamos la 4T, no hay que olvidar que la 4T es una cosa muy amplia. Que hay distintos grupos, que hay distintas opiniones, que hay distintas formas de hacer política que conviven ahí y que no es un monolito, es una cosa muy heterogénea. Sí, tan es así que Morena está hecha bolas totalmente. Sí, exacto. Bueno, y al propio presidente, a un año de su gobierno, ¿lo ves tú muy firme? ¿Lo ves solo? ¿Lo ves acompañado del gabinete? Yo creo que se debería acompañar mucho más por el gabinete. Debería delegar mucho más y dejarlos hacer y ser ellos muchas veces los que salgan a apagar ciertos fuegos. Creo que es un presidente que uno de los errores que ha cometido es querer ser omnipresente y querer hacer mucho micromanagement, estar en la administración, en mucho detalle de las cosas. Y eso no se puede. O sea, tú tienes que tener tus estrategias y estar en lo más importante y en lo estratégico de forma prioritaria, porque si no, es muy fácil que te pierdas en la selva. ¿Y no será porque su gabinete no es de primera? Yo creo que hay de todo en el gabinete. ¿A quiénes rescatarías tú del gabinete? Mira, me gusta mucho Olga Sánchez Cordero. Yo creo que le deberían y podría tener un papel mucho más destacado. Me gusta mucho Zoe Robledo. Me gusta mucho la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Me gusta muchísimo María Luisa Albores de Bienestar, aunque ciertamente no aparece mucho públicamente, pero yo creo que está trabajando mucho. Es una persona que no le gustan los reflectores, pero está trabajando y yo he visto el trabajo que hacen en esa secretaría y me parece que es de lo más rescatable que hay en este gabinete, y es una mujer muy comprometida con sus causas y que además representa un nuevo paradigma en esa secretaría, que incluso cambió de nombre, ¿no? Que se llamaba Desarrollo Social y ahora se llama Bienestar, y que tiene una lógica muy distinta de funcionamiento de Me sorprenden un poco social. tus nombres, como que no son precisamente las figuras que uno diría que están
realmente por delante. No mencionaste ¿Quién a es, Ebrard, pues? por ejemplo. Bueno, no mencionaste... lo mencionaría, claro. Ebrard evidentemente ha mostrado ser un político muy eficaz. Yo creo que lo ha hecho bien en ese sentido. Tengo mis dudas de si la negociación con Trump pudo haber sido diferente, pero es difícil opinar sin tener toda la información y sin haber estado ahí. Pienso que quizás se dio demasiado rápido y que quizás debimos tener una posición más firme y no ceder tan pronto con Trump cuando se dio el tema de la amenaza de poner aranceles a México. Pero también creo que si nos hubieran puesto los aranceles, otro gallo cantaría y digamos, la amenaza de que eso hubiera ocurrido era realmente preocupante y muy grave. Entonces, también es muy fácil decir, ay, no, hubiera hecho esto. Bueno, pero, digamos, un escenario dramático estaba ahí y no se podía jugar con fuego. Entonces, ahí tengo mis dudas. Pero, no, yo creo que Ebrard es un muy buen secretario. Sí, me extraña también, por ejemplo, que menciones a doña Olga Sánchez Cordero cuando tú ves todas las notas y la consideran pues un florero del gabinete. Bueno, porque el presidente no le ha querido dar un sitio más destacado, pero el trabajo que se está haciendo en esa secretaría, que, a ver, primero no hay que olvidar que esa secretaría quedó reducida en atribuciones de forma significativa. Entonces, ya con las atribuciones que les quedaron, digamos, es muy poco lo que esa secretaría puede hacer. Pero dentro de lo poco que puede hacer, uno de los temas principales es lo que tiene que ver con toda la agenda de derechos humanos. Y yo creo que ahí también el subsecretario Encinas ha hecho un muy buen trabajo. Y es gente muy seria y yo creo que también es parte muy rescatable de este gabinete. ¿Y tú que has logrado entrar ahora sí que cruzar las puertas de la 4T? ¿Cómo lo ves por dentro, su gobierno, su interactuar? ¿Hacia dónde van? ¿Qué buscan? Pues mira, muy caótico, porque en cierta forma, a ver, yo creo que votamos los mexicanos por un cambio de clase política y de cultura política. Y eso, de alguna manera, implica nuevos usos y costumbres. Pero de repente veo que como que hay mucha indisciplina. Veo a muchos funcionarios de la 4T peleándose entre sí. En muchas secretarías veo equipos que no se hablan el primero con el segundo y que se están metiendo zancadillas todo el tiempo y que el segundo quiere el puesto del primero y que al final, por ejemplo, tienen que ir con el presidente para que los desempate. O veo, por ejemplo, gente haciendo declaraciones sobre temas que no les corresponde. O veo a funcionarios hablando de temas que no son su ámbito de competencia. Eso como que a veces me preocupa un poco. Quizás porque estoy acostumbrado a los usos y costumbres de antes, no sé. Yo creo que algo puede haber de eso, porque el propio presidente dice que nada de ámbito de acción, sino que son encargos y que pues todo depende de qué le pidió a cada uno. Y les pide cosas rarísimas, además, que no son de su ámbito. Sí, yo creo que a mí me gustaría un gabinete más empoderado, ¿no? Donde cada secretario fuera más responsable, más la cara hacia afuera en sus temas. ¿A quiénes cambiarías tú del gabinete para reforzarlo? Híjole, pues yo siento que después de lo de Culiacán habría que cuestionar tal vez la permanencia de Durazo. O no sé si la permanencia, pero sí reforzar el equipo con gente más preparada en temas de seguridad. O sea, Durazo no es un experto en temas de seguridad. No significa que no pueda aprender, pero me parece que combatir el crimen organizado requiere de un nivel de... Porque el crimen organizado se ha vuelto tan sofisticado y tiene un alto nivel de preparación. O sea, yo platicaba con Eduardo Guerrero el otro día y me decía, es que en el crimen organizado, en algunos grupos, tú tienes gente con nivel de maestría. Y no que tener una maestría te haga mejor, simplemente quiero decir que hay mucha preparación, hay mucha estrategia de ese lado
Y para combatir al crimen organizado sí necesitas conocimiento, inteligencia. Yo creo que la pérdida más fuerte en este año de gobierno fue la del secretario de Hacienda, Ursúa. Sí. ¿Tú qué piensas de ese momento y esa pérdida que para mí fue la más importante del gabinete? Mira, yo cada vez que hablo de Ursúa, tengo como a muchos fans de la 4T linchándome en los medios. Entonces, como ya superé esa etapa y no la quiero revivir, me preferiría no regresar a ese momento porque sí fue difícil. En su momento yo vi que muchas de las cosas que Ursúa planteó eran atendibles y había que reflexionar sobre ellas, que no era posible simplemente decir Ursúa es un neoliberal y olvidarnos de él y mandarlo al ostracismo, sino que había que escuchar lo que tenía que decir y las razones por las cuales se había ido. A diferencia de Germán Martínez, que dejó una carta muy bien explicada, pues Ursúa no lo hizo y me parecía pues, de mínima curiosidad periodística hacerle una entrevista para que hablara de eso. Y bueno, y ahí están sus razones. Algunas las comparto, otras no. Hay quien podría decir, Ursúa estuvo en el gobierno, si no estaba de acuerdo, pues ¿por qué entró al gobierno? Bueno, a ver, yo hablo con muchos secretarios sobre distintos temas y muchos de ellos son críticos y aún así están en el gobierno. ¿Tú piensas que Andrés Manuel mantiene la capacidad de autocrítica? Porque Sí. la gente que está ahí luego te dice, es que no podemos hablar, lo que se refiere a las reuniones con los legisladores es que se enoja cuando le comentan algo que no le agrada. No, yo creo que eso es una caricatura. Yo creo que sí es un hombre autocrítico y que yo sí creo que esté reflexionando sobre qué cosas salieron bien, qué cosas están saliendo mal, pero es muy cuidadoso en no darle armas a sus enemigos y no va a ser nunca pública esa crítica. Es que en las mañaneras no se percibe, por lo menos. No, porque las mañaneras es un juego es una disputa. También. ¿Con quiénes? Pues es una disputa con la opinión pública, con los medios, o sea, las mañaneras están hechas para que los medios no le ganen la partida a Andrés Manuel. Es eso, básicamente. Son muchas cosas. Las mañaneras son un ejercicio de rendición de cuentas, que puede ser imperfecto, pero ahí está. Son un ejercicio de deliberación pública, pero también es la manera que tiene este presidente de que no le ganen la narrativa y de controlarla a él. ¿Él sigue ganando con las mañaneras o piensas que ya se desgastó ahí? Mira, yo creo que muchos pensamos que es un exceso, pues. O sea, yo creo que el presidente bien podría hacer una mañanera a la semana en vez de diario. Prepararlas mejor, salir a hacer declaraciones más cuidadosas. Pero por otro lado, a ver, eso no va a cambiar. No, ¿verdad? Este hombre es necio. Eso no va a cambiar, las mañaneras van a seguir. Entonces, pues no sé si tenga mucho sentido discutir Ya. si debería haber o no mañaneras, porque las mañaneras no van a desaparecer. Y van a estar todo el sexenio, ¿verdad? Ahí van a estar, y además ya se volvió parte de... digamos, el presidente en el fondo sabe que puede decir una cosa un poco a la ligera, alebrestar a sus adversarios, al día siguiente aclararla, ¿no? Y así nos trae a todos atrapados y atentos a él. Ajá. Jugando su juego. Sí, jugando su juego. Maestro Hernán Gómez, estaba yo leyendo uno de tus artículos ahora en Voz y Voto, precisamente a propósito del año de gobierno de López Obrador. Y tú mencionas una frase un poco para tratar de describir lo que está ocurriendo. Una destrucción creadora. ¿Qué quieres decir con eso? Pues es una frase que le leí a Octavio Paz en un libro. Un poco la idea es que estamos en un momento de destrucción de paradigmas y que hay muchas cosas del pasado que se están de alguna forma viniendo abajo. Pero ¿sabes qué? Es que yo tengo la sensación de haber cruzado este año
por un campo de batalla donde veo más bien heridos, muertos, escudos tirados. No. Y lo que no veo es que se construyó a cambio. No, es un cambio pacífico. O sea, Bueno, no, es una no hay muertos. imagen, pues. Sí, pero no, yo no Pero tengo ¿no te esa sientes hasta analogía en la exhausto? cabeza. No, al contrario, lo sorprendente es que en un país tan dividido y tan desigual estemos pudiendo hacer cambios a través de la política y que hayamos tenido elecciones, y, ¿no? Digamos, eso es, no deberíamos de despreciar eso. O sea, todo está siendo por vías políticas, a través de la política. Eso es, digamos, eso yo lo veo muy bien. Pero lo que todavía no, el primer año yo siento que lo que más ha habido es destrucción. Para construir algunas cosas nuevas, que algunas ya se empiezan a ver y otras creo que, o espero que se vayan viendo a lo largo del ¿Y tiempo. en la destrucción qué incluirías? ¿Órganos autónomos, por ejemplo? Pues no se han destruido todos, no se han destruido los órganos autónomos, pero sí una cierta idea de, sobre todo ideas del ejercicio del poder, por ejemplo, de la estética de lo público, del poder público. Digamos, yo creo que hay cosas que me imagino muy difícil que el próximo presidente regrese a vivir a Los Pinos, restablezca el Estado Mayor Presidencial en la cantidad de integrantes que tenía antes, aumente, duplique, triplique o quintuplique los salarios de los funcionarios públicos. Como que sí siento que hay, por ejemplo, el tema del avión presidencial, o sea, todos estos símbolos de poder, símbolos frívolos del poder, siento que se han ido destruyendo. ¿Incluirías ahí el aeropuerto? Pues lo del aeropuerto fue, uno puede discutir si con el grado de avance que tenía la obra fue o no acertado cancelarlo. Pero lo que no podemos discutir es que fue un mensaje muy claro de separación del poder económico del poder político y un mensaje de autoridad de un presidente que dijo yo no voy a hacer su... Y en gran parte fue porque lo quisieron desafiar y provocar y él dijo a mí, ellos no me van a desafiar y no me van a provocar y aquí el que manda soy yo y aquí el poder político está por encima del poder económico. En ese sentido, más allá de la racionalidad o no de la decisión, políticamente es muy potente, me parece Claro, a mí. Para mí ha sido como que el mensaje más importante de su primer año, ¿no? Sí. Y todo el mundo decía que iba a ser algo catastrófico y yo hasta ahora no he visto la catástrofe por el tema del aeropuerto. Okay. Te digo, Marta, no sé si fue una buena decisión o no cancelarlo, digamos, en términos de lo que implicó, de lo que va a costar, etcétera. Pero políticamente yo sí diría que no fue una mala decisión. Por lo menos a Muy nivel de difícil, mensaje. A nivel de mensaje Y de lo que político. quería para este gobierno. Sí, Aunque su costo es altísimo, pero era el mensaje. sí. Y por último, esta imagen que das, la del nadador de espaldas. Ah. ¿Cómo va? ¿Hacia dónde va este Pues es alguien que gobierno? nada de espaldas, y refieres así al propio terminó Andrés este Manuel, artículo ¿no? en Voz y Voto. Sí, o sea, digamos, es como alguien que va nadando de espaldas, que es un buen nadador, uno supondría, que va nadando de espaldas y probablemente de noche, que sabe más o menos el rumbo, pero que uno de alguna forma tiene que creer que nos va a llevar que no se va a desviar y no se va a cambiar de carril o no se va a golpear en el camino. Digamos, es complicado porque pues es como alguien que nos está diciendo, síganme, yo sé El camino. y Y tienes que y confiar no a siempre ciegas. te da evidencias de que realmente lo sepa y te pide como una cierta confianza ciegas. ¿A ti te angustia? Yo creo que es un momento de incertidumbre en el país. Hay mucha incertidumbre, pero también pienso que, claro que la incertidumbre a todos nos genera angustia, pero también pienso que
que no se logran transformaciones en una sociedad sin un elemento de incertidumbre. O sea, la certidumbre pura es la no transformación. O sea, si yo me quiero quedar en el lugar con el que estoy, pues sí, voy a estar muy cierto de que todo marcha bien. Pero si quiero hacer tantos cambios, eso inevitablemente conlleva un elemento de incertidumbre. Y creo que nos vamos a pasar así el sexenio por lo que veo. No sé, yo espero lo más importante ahorita es resolver el problema de la inseguridad y que el país crezca. No vamos a crecer al 4% este año que viene ni el siguiente, pero sí tenemos que crecer. Y eso, el éxito de este gobierno al final se va a medir por... O sea, si no hay crecimiento, va a ser muy difícil lograr, digamos, tener logros significativos en la reducción de la pobreza, porque se puede redistribuir, pero al final también necesitas crecer. Así fue con Lula, digamos. La cantidad de gente que salió de la pobreza en Brasil fue sí por los programas sociales, sí por el aumento del salario mínimo, que también está ocurriendo aquí, pero también porque la economía creció al 4, 5, 6 y hasta el 7% en algunos años. Entonces, sin crecimiento, está muy difícil tener una 4T exitosa. Y yo creo que eventualmente sí hay que discutir una reforma fiscal, o sea, sí se necesita, sobre todo si la economía no crece, pues no va a haber de otra, ¿no? Una última imagen. ¿Tú dirías que a un año de gobierno Andrés Manuel está contento? ¿Lo ves corporalmente contento o lo ves angustiado, a diferencia de sus primeros días? No, lo veo con mucha determinación y lo veo que creo que tiene voluntad, tiene entereza, está convencido de que lo que está haciendo está bien, que va por el camino correcto. No lo veo como dubitativo o queriéndole poner marcha atrás a su estrategia, pues, al camino que se ha planteado. Ahora, ya si esté contento, triste, pues ahora sí que eso me cuesta mucho decirlo, ¿no? Pues. Sale, gracias, Hernán. Marta. Al contrario, Estás en tu muchísimas casa cuando gracias. gustes. Marta Anaya, la entrevista.